Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Luego pasamos al sentido del oído. Luego ahorita estamos en el sentido del tacto. Y después pasaremos al sentido del olfato. Y por último nos tocará el sentido del gusto. Los 5 sentidos nos ayudan para relacionarnos con el mundo exterior. Es decir, cuando jugamos fútbol, necesitamos el sentido de la vista para observar el arco, la pelota. El sentido del oído para escuchar al compañerito cuando dice hágame el pase del balón. El sentido del tacto para sentir la pelota. El sentido del olfato, por ejemplo, sería cuando ya tenemos hambre y olemos y sentimos los olores que vienen, los olores agradables del bar. Y vamos a comprar la comida, ya nos dio hambre. Entonces, el sentido del gusto nos ayuda a saborear la comida que está muy deliciosa. Dice, qué rico que han cocinado. El sentido de la vista, cuyo órgano es el ojo, es la encargada de observar el color, observar la forma, observar el tamaño, observar la distancia. El sentido del oído, su órgano es el oído. Este sentido se encarga de los sonidos, la música, los ruidos, el lenguaje, cuando escuchamos lo que hablan los compañeritos. Tenemos el sentido del tacto, su órgano es la piel. Este sentido se encarga de sentir lo suave, lo áspero, lo frío, lo caliente, lo blando, lo duro. Luego tenemos el sentido del olfato, cuyo órgano es la nariz. Este sentido del olfato, ¿no es cierto?, se encarga de los olores agradables y desagradables. Entonces, el día de hoy nos toca estudiar el sentido del tacto y el sentido del olfato. Observemos el siguiente video. Hoy aprenderemos el sentido del tacto. ¿Has notado la textura rugosa de una esponja? ¿O la suavidad del algodón? ¿Por qué sentimos frío o calor? Todo esto ocurre gracias al sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite detectar, identificar y distinguir las cualidades de los objetos y del entorno que nos rodea. Gracias a él podemos percibir la temperatura de un recipiente, la suavidad de una tela, la forma de un regalo o sentir el pinchazo de un cactus. Efectivamente, el tacto también es el encargado de percibir el dolor. La piel es el órgano responsable del sentido del tacto. ¿Sabías que es el órgano más grande de nuestro cuerpo? Sí, has oído bien. Cubre todo el cuerpo. La piel se divide en 3 capas diferentes: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa de la piel y nos protege de agentes externos como bacterias, virus y hongos. En ella se encuentran pequeños orificios o poros por los que entra el oxígeno y sale el sudor. Mira tus manos, estás viendo la epidermis. La dermis es la capa media de la piel. En ella se encuentran los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y una serie de receptores que se encargan de recoger la información del exterior. Por último, la hipodermis es la capa más interna y separa la piel de los órganos internos. Su función principal es mantener la temperatura del cuerpo. En esta capa nace el vello presente en nuestra piel. ¿Sabías que en la cabeza tenemos más de 100.000 folículos? Imagina que tocamos este plato caliente. Los receptores y las terminaciones nerviosas que están en nuestra piel recogerán las diferentes sensaciones y enviarán esta información al cerebro a través de las terminaciones nerviosas. El cerebro se encargará de reconocer la forma del plato, su textura y, por supuesto, su temperatura. Si agarramos este plato caliente, el cerebro enviará rápidamente una señal a los músculos de nuestra mano para que los soltemos. ¿A qué es increíble? Como has podido ver, la piel es un órgano muy importante y por este motivo debemos cuidarla. Te damos 3 consejos básicos. Lava tus manos antes de comer, cuando vuelvas del parque o del colegio y después de ir al baño. Cuando tengas una herida, desinféctala para prevenir infecciones. También puedes taparla con una tirita o una gasa.
Evita tomar el sol en las horas centrales del día y en especial durante el verano. El uso de gorra, ropa y crema solar nos ayudará a proteger nuestra piel. Bueno, comenzamos con la primera captura de pantalla. Ponemos como título el sentido del tacto. Hacemos un dibujo y a continuación hacemos el resumen. O si desean, como estaba en las actividades, podemos poner el título y hacer un cuadro de doble entrada. Aquí iría el dibujo, aquí iría el resumen. A continuación del resumen de esta parte, ponemos qué cuidados requiere. En esta parte no es necesario hacer un cuadro de doble entrada. Solamente vamos copiando cada una de las actividades que tenemos que hacer para el cuidado de nuestra piel. 8. Completa esta tabla con 3 elementos en cada grupo que cumplan estas condiciones. Entonces pongan, aquí van a poner elementos suaves, elementos rugosos, elementos fríos, elementos calientes, elementos duros, elementos blandos. Pasamos a la actividad 9. Con los ojos tapados, identifica 2 objetos que deje tu compañero o compañera encima de la mesa. Descubre uno de ellos tocándolo con las manos y el otro tocándolo con el antebrazo. ¿En qué caso ha sido más fácil identificar el objeto? ¿Por qué? Entonces vamos a tapar los ojitos a los estudiantes. Vamos a dejar algo sobre la mesa y vamos a decirle que toque con la manito la primera vez y después con el antebrazo. Este sería el antebrazo. Entonces la pregunta nos dice en cuál caso ha sido más fácil identificar los objetos. El objeto, ¿con la mano o con el antebrazo? Contesten y por qué será. Actividad 10. En parejas observen la piel de sus brazos con una lupa y describan cómo es el color de la piel, si tiene pelos o no, y cómo son sus poros. En esta parte van a describir lo que ustedes observaron. Si no tienen la lupa, entonces pueden observar en esta imagen. Aquí están los poros, aquí están los pelos. Este sería una vista con una lupa. Repitan la actividad observando la piel de otras zonas del cuerpo, como el cuello, los dedos o la palma de las manos. ¿Qué diferencias hay? Fíjense en las mismas características. Bueno, en nuestra piel existe pelitos y también poros, nos dice, como unos puntitos. Por los poros entra el oxígeno a la piel y también por ahí sale el sudor. Entonces la piel en algunas partes tiene pelitos como aquí, pero los poros serían pequeñitos porque por aquí no hay mucho sudor. En cambio aquí no hay pelos, pero los poros serían más grandecitos, hagámosle más grandes. ¿Y por qué los poros serían más grandes? Porque por aquí sale bastante sudor. O les haría una pregunta, ¿por dónde serían los poros más grandes? ¿Aquí o en la cara? ¿Por dónde se suda más? Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Ponemos como título el sentido del olfato. Observemos el siguiente video. Hoy aprenderemos el sentido del olfato. La nariz es el órgano donde se encuentra el sentido del olfato. Esta se encarga de percibir los olores y enviar su información al cerebro para que éste responda de forma adecuada. Imagina que huele a quemado. La nariz enviará la información al cerebro y este a su vez enviará señales para reaccionar. La nariz también tiene otras funciones importantes. Es el lugar por el que entra el aire que respiramos. Aquí es donde se limpia y filtra, evitando que lleguen impurezas a los pulmones. Además, la nariz también humedece y calienta el aire. En el sentido del olfato intervienen diferentes órganos. Algunos de ellos son: las fosas nasales son los 2 agujeros de la nariz que permiten que entre el olor hacia la cavidad nasal. La cavidad nasal está encima del hueso del paladar y se comunica con la garganta. Esta zona está cubierta por una membrana mucosa que mantiene la nariz húmeda. En la nariz encontramos unos pelillos que se encargan de limpiar y filtrar el aire. La membrana olfatoria se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal. Está cubierta de unas células que se encargan de recoger la información y enviarla al cerebro a través del nervio olfativo. El nervio olfativo está conectado a la membrana olfatoria y transmite los mensajes del olor recogido hacia el cerebro. Cuando estamos resfriados, la nariz se tapona y el sentido del olfato funciona con dificultad. Por este motivo no percibimos los olores o lo hacemos con menor intensidad.
Y estas son las partes del cuerpo que hacen posible el olfato. Interesante, ¿verdad? Como tenemos 2 imágenes y 2 textos, entonces aquí podríamos tranquilamente ocupar el cuadro de doble entrada. Acá van los dibujos, acá van los resúmenes. A continuación del cuadro de doble entrada ponemos ¿qué percibes? Hacemos un resumen de esto. Y pasamos a la actividad 11. Dibuja el interior de una nariz y señala sus partes. Vamos a dibujar la nariz y señalar sus partes, tal como nos está indicando aquí en los gráficos de arriba. También copiamos la pregunta ¿qué cuidados requiere? Entonces copiamos todos los cuidados al cuaderno. Actividad 12. Completa la siguiente información. El sentido del olfato nos informa de los... Vamos completando, vamos llenando este cuadrito. Y por último, actividad 13. Menciona 2 elementos que tengan un olor agradable, 2 de color desagradable y 2 que no tengan olor. Entonces, en agradable podrían poner pescado frito, en desagradable la basura. Y que no tenga olor, por ejemplo, el agua. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.